Feliz día a todos. Bienvenidos a una entrega especial del Reflejo del Artista. El encuentro que están a punto de ver, titulado Cuaderno de Artista, Pasado, Presente y Futuro, ¿tendrá futuro o es una moda pasajera? Junto al maestro Carlos Sánchez Vegas, tuvo lugar en los espacios del Museo Cruz 10. Originalmente, nuestra intención era transmitir este valioso conversatorio en vivo para todos ustedes. Sin embargo, como a veces ocurre en los eventos en directos, los problemas técnicos en sala nos jugaron una mala pasada y no fue posible realizar la emisión ni conservar el registro oficial de nuestro equipo. En un principio, pensamos que este intercambio de ideas se quedaría solo en la memoria de quienes asistieron, pero el arte y la comunidad siempre encuentran su camino. Queremos agradecer de una manera muy especial a dos de nuestras invitadas en sala. Verónica Trujillo, quien con su teléfono celular logró capturar lo que en esta sala sucedió, y desde las redes a la periodista Kaylee Muñoz, transmitiendo parte de lo vivido en sala. Gracias a su generosidad y a ese registro espontáneo, hoy podemos compartir con todo nuestro público esta enriquecedora charla. Aunque el audio y la imagen no cuentan con la producción técnica habitual de nuestro programa, el valor de las ideas, la calidez del debate y la sabiduría compartida están intactos. Los dejamos con este fragmento de historia, complicidad y reflexión en el Museo Cruz 10. Que lo disfruten. Y de nuevo, bienvenidos. Ok. Este es nuestro segundo intento, así que vale decirlo, porque así funcionan los experimentos. Es un nuevo formato que estamos arrancando con el Reflejo del Artista, propuesta de Carlos Sánchez Vega. Es una entrevista que estábamos pendientes, pero han salido muchos temas interesantes y quisimos compartirlo no solo con el presencial, sino el que está allá, los que tienen la oportunidad de vernos en vivo y los que luego nos verán en plataformas después como tal. El punto, Carlos, es que como siempre han salido temas interesantes y uno de los que ha hecho más fuerza en lo que es tu exposición es el tema de los cuadernos de artistas. Y es Carlos, esto hay que hacerlo público. ¿Por qué? Porque no solo es controversial, sino que está de moda y hay, como todo lo de moda puede ser efímero como puede quedar, pero yo creo que es un tema que hay que profundizar porque no es algo que sea nuevo, solo que ahora se está haciendo notorio. Pero creo que empezar con una buena base es importante. ¿Qué mejor que tú para eso? Bienvenido, Carlos, de nuevo. Gracias por la oportunidad. Luego que como experimento es sumamente interesante porque siempre lo que pasa en el museo se queda en el museo. Y esto es una forma de lanzar el contenido de lo que pasa en el museo a las redes que manejamos. Sé que nos están viendo de todas partes del mundo, que nos hemos encargado de hacer una red enorme y asociaciones con otras páginas para lograr que el museo deje de ser un fenómeno local o de la ciudad o del estado o del país y se convierta, y hay experiencias en otros países, por ejemplo como el Prado en línea, el Museo de Arte Moderno en línea, así que podemos estar informados en Caracas de todo lo que pasa en el mundo y a la inversa es importante que ocurra, ¿no? Somos muy del consumo interno, nos gusta recrearnos en nuestra propia obra, pero esto es una oportunidad para comunicarse afuera. Y además que tenemos muchísimos seguidores que nos están siguiendo de Europa, de los Estados Unidos. Eso no ayuda a los premios, pero está bien. No, esta conversación además la hemos tenido tú y yo fuera de cámara, entonces ya tenemos un ensayo. Sí, hemos ensayado ya, incluso hemos conversado la importancia de lo que es la proyección del artista más allá de lo que es el elemento de obra, sino el elemento humano, que es lo que nos trae ahora acá. Es el mostrar la importancia de ver la prolongación más allá de la obra que se ve expuesta y el tumbar esa muralla fría y lejana que hay del museo hacia el público en general. Por eso la importancia de lo que es una herramienta, el estar ahora en redes, el estar en vivo o poder montar a posterior un video, puesto que cruza la frontera del instante que se puede perder en el tiempo, como ha pasado con muchas conversaciones interesantes.
Bueno, voy a retomar un tema que ya vimos, que es el origen de esto, o sea, del contenido de la exposición. Lo voy a plantear de forma simple en dos vías solamente. Una, que es el cuaderno de artista, una prolongación del cuaderno de la escuela. Esto exactamente que yo hago aquí, que hay 100 y pico de cuadernos, aquel cuaderno Caribe con la línea de color, que era el margen, donde tú escribías, y cuando la profesora se ponía muy fastidiosa, empezaba a hacer carritos, muñequitos, pintar los pajaritos que estaban, todos lo hicimos, y más que todos los que estamos aquí, que somos familia, más unos que otros, somos creativos, o sea, somos artistas, periodistas, y todos los que estamos aquí somos gente creadora. Entonces, lo que yo estoy comentando es un bien común. Seguramente usted hizo avioncitos en el cuaderno de matemáticas. O sea, esto es como eso, pero mucho más elaborado. Y como fenómeno cultural, el cuaderno de artista ha existido siempre. Yo me puedo ir al más lejano que conozco, pero seguramente los hay más. El libro de los muertos egipcios, que no solamente los realizaban en vida, sino se los llevaban cuando se morían. Y a la gente se le enterraba con ese manual de uso de lo que iba a ser el más allá. La diferencia es que ese no se puede considerar un libro de artista porque no está hecho en papel, está hecho en papiro. Originalmente estaba hecho en papiro. Entonces, pero entendemos como el concepto contemporáneo que el libro de artista o el cuaderno de artista normalmente es sobre papel. Una pregunta, porque fíjate que hay has hablado de dos conceptos en paralelo, y bueno, haciendo la tarea, efectivamente, cuando se habla de cuaderno de artista, es un elemento hecho en papel, de uso comercial, bien sea eso, un cuaderno tal cual comprado en la librería, o un cuaderno trabajado por el artista, cosido por él mismo, que muchos hemos trabajado con papel artesanal, donde se llevan sus anotaciones, dibujos, esquemas. Es como un cronológico, es como una bitácora de un elemento de trabajo. Pero también está el libro de artista. Entonces, me gustaría si conversáramos sobre la diferencia entre uno y otro y cuándo se cruza la frontera, porque puede jugar con ambos elementos. En realidad son tres categorías, no lo vamos a dejar en dos categorías. Está el objeto arte, que es el libro objeto arte que se hace para comercializar, exponer, y no tiene nada que ver con lo íntimo. O sea, el artista está utilizando parte de su contenido para crear un objeto bello o no, comunicativo o no, estético o no, decorativo o no, que va a ser comercializado, mostrado, que es una parte de ese material está expuesto en esta sala. Hay una segunda categoría que es la más interesante, por lo menos para mí como artista, que es lo que llamamos diario, que es donde sí participa tu yo interno. En ese diario, por ejemplo, los hay aquí, hay varios en donde, por ejemplo, se me murió un perro ese día y yo estaba trabajando. Y entonces pongo, hoy se murió Salomé, tal día. O me enteré de que un amigo había muerto en Atlanta, Constantino Ferrer. Hoy se murió Constantino. O mi propia madre, el día que se murió. Entonces, en una página de alguno de esos cuadernos, en la parte posterior, sin que la gente lo sepa, hay una alusión: hoy se murió Nancy a las 8 de la mañana. Me lo acaban de decir por teléfono. Entonces, convierto ese objeto estético frío, hecho como objeto de arte, donde se plantean solamente cuestiones estéticas, etc., se convierte ya en una cuestión íntima. No soy de escribir. O sea, me encanta una frase que es mía, que la acuñé yo y que la digo que mientras muchos amigos míos se han dedicado toda la vida a escribir su historia, entonces escribían biografías, autobiografías, artículos y no sé qué cosa, yo soy disléxico. Y entonces, para mí escribir los números y todas las cuestiones racionales son muy complicadas. Entonces, mientras que ellos escribían su historia o escriben su historia, yo la dibujo. Y por eso en realidad son 240 cuadernos, los que yo he hecho hasta la fecha, 244. Pero aquí yo doné al museo 127. Los otros están repartidos en la vida. O sea, se han exhibido en el Museo de Bellas Artes, aquí en Caracas, por ejemplo, o en la Galería Espacio Cero, en Colinas de Bellomonte, pero
también los hubo en Nueva York. Está un ciclo del carrusel que yo hice en el carrusel, como motivo del carrusel de Parque Central, en donde hice varios cuadernos, aquí queda uno, pero hay 5 que se quedaron en Nueva York porque fueron vendidos, o donados, o regalados. Tengo amigos a los que yo les he regalado cuadernos por su cumpleaños. O sea, esa es la función del segundo. de marzo. Tengo un año para hacer este cuaderno porque es que no me queda ninguno. Estoy diciendo con tiempo. O sea, los doné todos al museo y ya no los pueden devolver. Pero hay gente antes que tú. Yo trabajo en función a un solo objetivo. Y está el último género que es quizás el más práctico, que es aquel, que es el cuaderno de artista, que el artista carga todos los días en un morral con unos creyones, un lápiz, no sé qué cosa, y va por la calle, se le ocurre una idea, la nota. Ve algo que le interesa, termina un cuadro y termina una mano, o qué pose de la mano va a poner en el cuadro, y que es el cuaderno de sketch, ¿no? Esas son las 3 categorías principales. Podemos sacar 1000 derivaciones, seguramente las hay, pero estas son las 3 y además ya están catalogadas como obras de arte, las 3. La UNESCO, que todo lo norma en la cuestión cultural, ya dijo que el libro de artista ya no es simplemente un elemento más de una exposición como documento para la exposición mayor, que es de pintura, de cultura, si es para cine, etcétera, porque está, por ejemplo, los cuadernos maravillosos de Pasolini, donde él hacía cuadro a cuadro las películas que iba a filmar, el mismo Visconti hacía. O sea, el cuaderno de artista es mucho más popular de lo que nosotros pensamos. El asunto es que ahorita está de moda. Una cosa que, como les estoy diciendo, ya los egipcios lo realizaban. Y los que están los códices de Da Vinci, están los diarios del viaje de la Croix, está el libro de Klee sobre el color, están los diarios del viaje de Durero, está el Noa Noa de Gauguin, las cartas de Theo, que después que él se murió se recopilaron en un solo volumen. O sea, yo me puedo pasar toda la mañana, si ustedes no me paran, enumerando todo lo que no han leído, ni que tampoco han visto. Ahora, pero fíjate, cuando tú investigas en lo que es soporte de información, hablan del cuaderno de artista, cuando se convierte en libro de artista es porque lo hacen público. ¿Tú estás de acuerdo con ese concepto? No, porque lo limita a una cuestión, al otro. Y quien define el libro de artista es el que lo hace. O sea, me explico. En el mundo donde todo es esto, podcast, tú cuentas lo que haces en la mañana, voy al baño, me voy a tomar un café, eso. Si el íntimo ya se ha hecho público. Sí, es demasiado público. En cambio, esto es lo más íntimo que tiene un artista. Y es el artista que decide, este es para exponerse, este es para mí y este es para legar. O sea, esto es lo que yo me guardo a mí mismo, porque además son muy útiles. Ustedes no se pueden imaginar, estos son 100 y pico de los 200 y pico que hice. ¿Cuántas veces al mes yo, cuando los tenía en mi casa, antes de donarlos, tenía que recurrir a ellos? Porque, ¿cómo fue que hice aquella mano? ¿Cómo resolví aquel plano? ¿Qué combinación de color utilicé en tal obra? Todo eso está registrado en estos cuadernos. Entonces, o vas a hacer una variación sobre el tema, o vas a hacer una continuación de una serie de cuadernos. Por ejemplo, en esta pared, en la parte posterior, están colocados 3 ejemplos de telones para teatro. O sea, son 3 cuadernos que en sí son la maqueta para hacer un telón de teatro. Entonces, para no repetirte, consulta qué fue lo que hiciste la vez anterior, porque tú no puedes tener toda esa información en la cabeza. Claro, al volverlo prácticamente una bitácora, también estás asentando lo que funciona y lo que no funciona, y al final termina siendo un registro de todo lo que es la función artística. Y no solamente eso, sino todas tus dudas. O sea, ayer me lo contó Leonel, el director del museo, me dice de una cosa que me comentó una señora que vino a ver en un grupo la exposición. Y le dice, es que no tiene borrones. Y entonces él dibuja y no tiene borrones, no hay un solo borrón. Y eso no lo podemos revisar todo. Entonces Leonel me está contando que él le contestó, yo que los he visto todos, página por página, le puedo garantizar que no hay un solo borrón. Pero es por eso que está expuesto en el museo.
porque esto es un hecho excepcional. O sea, no todos los artistas hacen, de hecho, mis amigos se burlan de mí, o sea, sobre todo los de mi generación. Hay unos, cuando los vean, cuando entren a la exposición y vean los cuadernos, van a darse cuenta que yo utilizo una grafía especial, particular, que es una trama que viene del grabado para realizar las mezclas de los colores, etcétera, etcétera. Y un amigo mío siempre se burla de mí y dice, aquí hay 2 guines en esta sala, hay 2 guines, el tuyo por haber hecho toda esta cantidad de linecitas, y el segundo se lo va a ganar el chinito, que le van a poner a contar cada una de las linecitas para poderte dar a ti el Guinness. O sea, es así. O sea, esto es un trabajo, yo paso días sentado en una mesa tramando para conseguir un efecto. Y una cosa que a mí me gusta mucho de la técnica que utilizo es que es la más parecida al óleo. Entonces, eso lo estoy haciendo para ampliar. Esto no es que esto se queda aquí. O sea, seguramente en todas estas series hay obras pintadas al óleo, en acuarela, en guache, en otras técnicas, lo que llaman técnicas mayores. Y otro elemento que lo voy a volver a asociar a la infancia es que yo utilizo un material particular, que es el creyón, que quedó para los muchachos. Nadie considera que el creyón sea un gran arte. O sea, porque dice, no, ya tiene 6 años, vamos a pintar acuarela. O sea, y todos han abandonado el creyón. Yo creo que de toda esta sala el único que no ha abandonado el creyón soy yo. No tiene esa exclusiva. Yo hago garabatos con creyones a veces. Entonces, lo voy a revisar, me lo van a tener que mostrar, porque yo que sepa. Yo no entiendo la acuarela, o sea, no sé. Pero tú sabes que sea técnica es líquido. la más parecida al óleo. Lo que tú logres hacer en creyón es facilísimo llevar al óleo. Siempre se ha dicho eso de la acuarela, que la acuarela y el óleo son técnicas muy parecidas, que no sé qué cosa. Yo no puedo con ninguno. Tienes que saberlo manejar. Sí. Bueno, por ejemplo, el durero sí. Bueno, no si puedo ves con el crochet. Si ves los cuadernos de acuarela de durero y después ves las pinturas que hacía, yo decía, concha, por eso es durero, ¿no? Yo traje muchísimo el creyón y es fascinante. Fácil, sí, porque tú puedes lograr un Y cada trabajo. que Primacolor sacaba una caja de Primacolor más grande, es la que yo más compraba. No, y está, Bueno, pero es que ese es el artista, es pero hay una marca, los aficionados no podemos. por ejemplo, hay una marca que sacó un grupo de Aprovecha y no sabe con qué se patrocina. bueno, si quieren contratarme para el casting para que yo le haga la cuña, encantado. Siempre se- Pero iba a hablar de otro, pero ya ese ya es mítico porque desaparecieron, que son los Picasso. Un grupo de creyones, una caja de creyones que se hizo en homenaje a Picasso, Sí. supuestamente utilizando los colores, los tonos y colores que utilizaba Picasso. Esos creyones son una cosa mantequilla, o sea, pintar con eso es una cosa así que se te va a la mano, es una cosa maravillosa. Hay otros que son más ásperos, entonces son aquellos que salen las líneas más finitas. Y está también lo del lápiz, un segundo. Lo del lápiz, ¿no? Que es otro, que se va quedando solamente para escribir. Los dibujos que se pueden lograr, ahí está un ejemplo. Aquí vino una persona que es arquitecto y es artista gráfico y me dice, júrame que eso no es grabado. Porque leí y vi que dice en una parte que eso es lápiz. Y es que como yo estudié grabado y quería hacer agua fuerte y agua tinta y no sé qué cosa, yo hice los dibujos como yo quería que me quedaran las planchas. Y entonces uno los ve de lejos y uno cree que es grabado, pero no, es lápiz. Entonces compré toda la gama de todos los lápices, el 6B, el 8B, el 5B, el H, el HB, y ahí están todos. Y eso perfectamente en un futuro, algún editor quiere hacer la serie de grabado, yo no puedo, yo no tengo la salud para hacer grabado. Pero si un grabador quiere hacer de esto como se hace en los Goya, como se hace en los premios, simplemente conseguir ese cara de colores con las aguaticas y las aguas fuertes y la manera negra, y pueden conseguir pasar eso a papel. Porque de hecho esos son conceptos muy sagrados. Y yo como buen alumno estoy haciendo la labor. Y decidí escribir este libro porque vi que estaba mal encaminado el asunto Mercedes Paz. Por ejemplo, yo soy de lo que detesta y hasta lo he hecho en actos públicos,
No, ella no era la esposa de Alejandro. Alejandro Otero era un artista, Mercedes Pardo es otro artista. Son podemos hacer una exposición y colocar en paredes paralelas las obras de los dos y no tienen nada. La historia hará justicia y llegará el día que será más importante ella que él. Cuando se nos olvide lo simpático que era Alejandro Otero, lo genial que era, lo fácil que era resolverlo todo. Porque yo creo en el arte del día a día, de la obra hecha día a día. O sea, y sobre lo que me preguntaste, pues, me voy. Está bien. Cuando decidí escribir la historia, porque además es de los dos, aunque lo digo en el libro, que haya de constar. Alejandro, tú estás aquí de rechuchete, o sea, porque no me quedó otra, simplemente porque en todas las esquinas del cuento me iba topando con Alejandro y no lo podría saltar. Yo intenté con los mejores bisturí, cortar aquello y no hubo manera. Entonces fue cuando dije, bueno, si no puedo contigo, me uno. Pero hago una parte en el libro de Alejandro. Yo se lo digo a Alejandro en una carta con la que inició su texto, diciéndole: Alejandro, te voy a salvar de ti mismo y voy a contar de ti lo que es divertido, lo que es hermoso. De hecho, mis amigos me dicen, lo que han leído el libro, que yo soy mucho más riguroso con Mercedes Pardo que con Alejandro. Que con Alejandro es más ligero, que los cuentos son menos dramáticos, no sé qué más. Porque mi idea original en el libro era contar a Mercedes. Y otra cosa, cambiar la idea que tiene el público, que el conocedor de la obra de Mercedes y la persona, porque todo el mundo me decía, pero es que ella era fría, no había ser más cálido, ella era tímida, que no es lo mismo ser tímido que frío. Ella era distante, no, ella amaba su metro, ella era Leo, entonces su metro era su metro, y ella ocupaba él, y no porque fuera gorda, no era gorda, sino que tú sabías que ella te iba a poner, y ella solamente permitía que tú te le acercabas cuando ella quería. Si hay alguien en el mundo que sabía lo que era, cuánto valía, lo que prometía, esa fue Mercedes Pardo. Y eso es lo que yo trato de hacer en el texto. Entonces yo hice un esquema de cómo va la historia, y de hecho Mercedes se nos muere a mitad del cuento. Cuando llego a la mitad del relato sobre Mercedes Pardo, ella se nos muere en una Semana Santa. Pero la historia continúa. O sea, entonces, y lo interesante del libro es que yo lo escribo en medio de la pandemia, en donde tuvimos tiempo para hacer de todo. Los que no cocinaron, cocinaron, los que no limpiaban casa, la limpiaron, los que no lavaban vidrio, lo lavaron. Y entonces yo tenía todo el santo día para recordar. Y cómo era tal cosa, consultar, porque aquí tenemos a Tamarita, donde yo le escribí. Ella le curó, fue parte de la curaduría de la exposición de Mercedes Pardo en la Galería de Arte Nacional, hizo las moradas del color. Y varias veces me tocó entrevistar a la señora Mercedes. Y desde que empecé a hablar con ella. Toda la exposición estuvo allí en la Y de hecho, en el libro aparece un texto que ella escribe, una escena en la Galería de Arte Nacional, y ella llega a la misma conclusión. No, la señora Mercedes era todo lo contrario de lo que la gente decía de ella. Otro cuento corto, un primo hermano mío, cuando leyó el libro, me dice, es que ya la siento como una tía. Yo le digo a mi esposa, la tía Mercedes. Carlos me está contando de la tía Mercedes, porque es todo lo contrario de lo que habla del mito urbano. O sea, me han dicho, no, que la señora Mercedes era un poco pichirre. No hubo ser más generoso. Yo viví en su casa 36 años y yo no llevé nunca un pan, nunca. Es que no me lo permití. No, eso es decirme, bueno, prácticamente ve aquí, trae un día un vino, no lo permití. Una vez me daba tanta pena que yo le digo, mamá, a mí me da pena quedarme. Y mamá me dice, bueno, vivimos prácticamente al lado, vete para tu casa, comes y te regresas. Me la conseguí en la puerta. ¿Para dónde vas tú? Y yo, para mi casa. Pero en la mesa hay un puesto, ya yo te serví el plato. Y yo, qué pena. Y me tenía que devolver a comer. O sea, nada generosa nada. El conocimiento. No hubo pregunta que yo no le contesté,
que ella no me contestara. Yo fui su asistente de taller, aparte de medio hijo y todas las cosas, y entonces yo llegaba y le decía, Mercedes, ¿a ti te gusta tu luz? Ay, vale, tu luz. Háblame de tu luz. Y ella pasaba 4 horas y yo no volvía a hacer otra pregunta. Y vi este cuadro, y si tú ves tal cuadro, y no sé qué cosa, y cómo aplicaba el color, y no sé qué más. Y eso tuvo su vuelta, porque lo cuento en el libro. Cuando ella va a la clausura de mi exposición en el Museo de Bellas Artes en el año 99, ella pidió que se le sacaran los cuadernos, que estaban metidos ya en una vitrina, porque ya había empezado a exponer cuadernos. Y ella, pasando así las páginas, le decía al público que estaba presente, que era muchísimo en ese momento, le decía, pero es que aquí están todos. Él llegaba al taller y me decía, háblame de Chagall, y aquí está Chagall, aquí está Degas, aquí está Picasso, y además yo nunca olvidaré esa escena. Yo estaba sentado enfrente de ella y estaba aquí viendo los cuadernos. Ella no pasaba páginas, ella las acariciaba. Ella metía poco a poco la mano entre un papel y otro para no dañarlo y lo pasaba. Y en un momento ya se iba a terminar, ella ya estaba cansada, ella sufría de asma, y venía acompañada de Sol, y ella le dice, Sol, cancela el almuerzo, no vamos para el cine, no vamos a almorzar, tú de aquí me llevas para mi casa. Y Sol le dice, ¿te sientes cansada? ¿Te sientes muy mal? Yo lo que quiero es trabajar, después de haber visto todo esto que hizo Campo, yo lo que quiero es trabajar. Entonces ella le dice al público, miren las maravillas que él está haciendo, y lo que tiene son 39 años. Tenemos que trabajar, tenemos que hacer un legado. O sea, esa era Mercedes. ¿Usted le parece una persona amargada, pichirre? No, era una madre. Todos sus alumnos la aman. O sea, más bien ella dice, ojalá yo hubiese tenido tantos alumnos como los que dicen haber estudiado conmigo. Entonces, sí, porque ella dio clases, ella fundó el taller infantil del Museo de Bellas Artes, dio clases en la Galería Arte Nacional, en la Sala Mendoza fundó el taller infantil, en universidades. Ella, para donde la invitaran, ella daba conferencias, ella nos daba cursos de color en el SEGRA, participaba en cursos en el Federico Brand. O sea, si alguien fue generosa con el conocimiento, fue Mercedes. Y ya. Qué bello. Pues si no, nos van a leer el libro y lo vamos a empezar a vender, y ella se va a encargar de eso. No, que hay mucho pero qué bello. como para eso. Sin embargo, fíjate que Así se desarrolló en el Museo Cruz 10 nuestra actividad con el maestro Carlos Sánchez Vegas y su mirada sobre el cuaderno del artista, entre otras cosas. Al mismo tiempo, aprovechamos para hacer una visita guiada con el artista y conversar sobre la próxima publicación de su segunda edición de Los Viajeros del Tiempo. Desde el Reflejo del Artista fue un honor y un placer compartir con ustedes estos instantes. Para esta y otras entrevistas, síganos en las redes y que el arte siga siendo el mejor reflejo de nuestras vidas.